esta conferencia desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, básicamente por los daños que causó el huracán en municipios del centro y del norte del estado. Vamos a dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo desde antes de que entrara el huracán. Habían brigadas, se actuó con prontitud todo el gobierno federal, el gobierno del estado, gobiernos municipales, y vamos a informar ahora de lo que se hizo y de lo que se está haciendo y se va a seguir haciendo para ayudar a la gente. No hay límite presupuestal. Lo que se necesite, se va a apoyar a los damnificados, a la gente afectada por las lluvias, por los vientos, por derrumbes, a todos los damnificados. Vamos a pedir que intervenga, desde luego, el ciudadano gobernador, que ha estado coordinando toda la acción desde antes de la llegada del huracán a las costas de Veracruz. Solo pedirle a toda la gente, a los que nos están escuchando en Gutiérrez Zamora, en Nautla, que ya se va a atender a todos, que no es conveniente que tomen la carretera porque se afecta en las acciones que se están llevando a cabo para restablecer el servicio de energía eléctrica, para abastecer de alimentos, de agua, y además se perjudica a la población. Que tengan confianza, que van a ser atendidos, que no se dejen manipular, porque en estos tiempos, desgraciadamente, hay mucho vividor, porque así era la costumbre antes, de que había un fenómeno natural que afectaba, una inundación, un temblor, huracanes, y se repartía a diestra y siniestra, y los dirigentes aprovechados, corruptos, se quedaban con las cosas. No se le entregaba a la gente afectada dinero y despensas y colchonetas y de todo, se lo robaban. Entonces ya no es así. Para que se tenga una idea, ahora se va a realizar un censo casa por casa en todos los municipios, igual como se hizo en Tabasco con las inundaciones, y toda la ayuda, todo el apoyo lo va a entregar casa por casa la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. No se va a entregar intermediarios de dirigentes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil, sino va a ser casa por casa, todo lo que se necesite. Pedirle entonces a la gente que nos ayuden, que no tomen las carreteras y que nos tengan confianza, que somos gentes de palabra y que vamos a ayudarles a todos como lo merecen. Entonces vamos a escuchar al gobernador Cuitláhuac García, que nos dé su informe. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, y gracias a todo su equipo que estuvo muy pendiente, usted mismo que estuvo en comunicación con un servidor desde un día antes, los días previos, incluso la llamada que me hizo ese viernes por la noche fue de mucha utilidad. Y decirle que este huracán, como todos sabemos, entra con categoría 3 a territorio veracruzano y desafortunadamente se mantiene con categoría 2 al tocar tierra veracruzana y atravesó el estado con esta categoría, por lo que trajo un daño mayor con los vientos de más de 200 kilómetros por hora, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Sí, el sábado en la madrugada se tiene el impacto y de todo ese impacto tenemos 62 municipios con afectación. Esto pudiera incrementarse. Son diferentes tipos de afectaciones, como podemos ver en esta gráfica. En verde están los que fueron impactados con un viento de esa magnitud, entre 150 kilómetros por hora a las rachas de 205 kilómetros por hora. También la lista, si vemos la siguiente, esta es la lista preliminar de 62 municipios afectados con las diferentes afectaciones principales. Se pudieron haber otras, pero las que principalmente tienen, por ejemplo, de deslave, son 11 municipios, deslave inundación 2, deslave con viento 4, deslave con inundación y viento 2, inundación 9, inundación con viento Poza Rica y Rafael Lucio, y viento, que es donde va el ojo del huracán, tenemos 32, pero algunos solamente tuvieron localidades, algunos de estos 32. Si queremos observar por dónde
dónde pasó el ojo del huracán y que representa una emergencia ya de atender porque destechó casas. La siguiente, por favor. Son estos municipios. Aquí pasó el ojo del huracán y esto requiere la atención urgente, puesto que derribó postes de luz eléctrica y destechó casas principalmente. Son 24 municipios, los podemos resumir, que es la Sierra del Totonacapan y la Sierra de la Huasteca Baja. La que sigue, por favor. Las principales necesidades en estos son restablecer la red eléctrica y el servicio al consumidor, restituir las láminas de viviendas y pequeños comercios costeros, el agua para consumo. Estas zonas indígenas tienen una producción importante de maíz para autoconsumo, por lo tanto habría que implementar un apoyo de compra de maíz para estas zonas serranas del Totonacapan y de la Huasteca Baja, y desde luego paquetes alimentarios en las zonas que están incomunicadas, devastadas, o que la restitución de luz nos ha tomado estos 3 días que llevamos. La que sigue. Las acciones implementadas. Recordemos que al inicio se hizo una movilización previa de personal que rebasó las 7,000 personas. Con esas se dieron a la tarea de hacer apertura de caminos, de liberar totalmente la carretera federal 180, que es la columna vertebral del tráfico de norte a sur del estado, liberar el paso a todas las cabeceras de los municipios del Totonacapan, lograr la comunicación y puente de ayuda aérea con los municipios incomunicados de la Huasteca Baja, esto es Alcanzar y Lamatlán, por ejemplo, fue un objetivo, lo logramos con apoyo de las aeronaves, sobre todo de Marina, que pueden hacer estos vuelos en condiciones pues un poco difíciles porque la nubosidad siempre alcanza esas zonas altas. El inicio del restablecimiento del servicio de energía eléctrica, que al segundo día ya llevaba el 60% de avance, hoy ya se tiene mucho más, seguramente Comisión Federal de Electricidad nos lo podrá informar a detalle. La limpia, el desasolve, recuperación de espacios con el apoyo de brigadas mixtas entre ciudadanía, gente de gobierno, fuerzas municipales, estatales, federales, todos a esta tarea. Inicio también ya del diagnóstico de necesidades para acelerar la entrega de apoyos acorde a la emergencia y la distribución de los primeros insumos ya de manera emergente que se ha iniciado. La que sigue. Sí. Bueno, los trabajos preliminares ya los habíamos informado antes. La fuerza de tarea, como lo decía, en las primeras horas previas se había ya movilizado alrededor de 7,800 elementos entre Secretaría de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicación y Transportes, CONAFOR, la Secretaría de Salud, desde luego elementos de SEDENA, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de la División de Tránsito y Transporte del Estado, Marina, Guardia Nacional, todas las que están ahí, Secretaría de Seguridad Pública, en fin, movilizamos todo lo que pudimos para poder atender de manera emergente, de tal manera que en las primeras 24 horas ya teníamos más de 9,000 elementos trabajando. Esta cantidad ya se duplicó. Ahorita vamos a oír ya, por ejemplo, cómo Guardia Nacional incrementó inmediatamente su personal, Marina también, SEDENA también, por lo tanto este número ya es muy superior. También de vehículos ya es muy superior, esto es de las primeras 24 horas, 1,042 vehículos, 76 ambulancias que, guardando el respeto a quienes fallecieron, no fueron muchas las que se utilizaron en esta emergencia, aunque ya teníamos 76 dispuestas para atender emergencias mayores. Ya se tienen en las primeras 24 horas repartidos 13,000 insumos y tenemos desplegados 115 vehículos de maquinaria, entre ellos maquinaria pesada a través de la Secretaría de Comunicación y Transporte, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y de las direcciones municipales de protección civil, también apoyando. Esto nos dio capacidad, por ejemplo, para abrir caminos a las cabeceras en el Totonacapan y ya tenemos también la apertura algunos caminos hacia la Huasteca Baja, por ejemplo, alcanzar la cabecera de Tlachichilco por tierra fue importante. Estamos tratando de alcanzar también por tierra desde Veracruz y desde Hidalgo, Zacualpan, Tlachichilco, Texcatepec y Lamatlán, que son los que están hasta aquel extremo. La que sigue. Sí. Yo quiero hacer público el agradecimiento a gobiernos de otros estados que nos han apoyado y que nos permitió incrementar en los últimos días
las fuerzas de apoyo y de tareas inmediatas. Al gobierno de Tabasco, agradecerle que envió elementos de protección civil, que después de las primeras acciones de apoyo, de limpieza, etcétera, ya también están apoyando en el censo, puesto que han logrado entrar a las zonas difíciles. También al gobierno de Chiapas, al gobernador Rutilio Escandón, al gobernador Adán Augusto, agradecerles mucho. Desde luego también a la Ciudad de México, que envió un gran apoyo, un buen equipo. A la jefa de gobierno, mi gratitud, la gratitud del pueblo veracruzano. A Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Entre otras cosas, envió equipo para abastecer de agua potable, que era muy importante, nos empezaba a escasear. Al gobierno de Tamaulipas también, que nos permitió atender desde el norte, enviar algunos elementos a las zonas limítrofes, sobre todo con San Luis Potosí y más hacia la Huasteca Baja. También al gobierno de Morelos, que envió a Cuauhtémoc Blanco, mi gratitud también por el apoyo, que aunque está retirado, hizo su esfuerzo con un poco de personal, apoyar también. Y desde luego al gobernador de Hidalgo y al gobernador de Puebla, que no obstante que ellos también están enfrentando una situación similar, porque como sabemos este fenómeno meteorológico atravesó buena parte del territorio mexicano, a ellos los golpeó también muy fuerte este huracán, están apoyando esto para disponer la entrada por la parte de estos estados y alcanzar la sierra de Guayacocotla desde Hidalgo y desde Puebla. Por ejemplo, en Hidalgo se nos facilitó una instalación del DIF en Agua Blanca para poder alcanzar los municipios de Guayacocotla, Texcatepec, Sontecomatlán e Ilamatlán, porque por vía terrestre de este lado apenas estamos alcanzándolos. Y tenemos ya todos estos centros de acopio, están administrados, coordinados por las fuerzas federales. Y también agradecerle que haya atendido esta petición. Le comento, estuve en el lugar de los sucesos, en donde golpeó muy fuerte, y la petición fue que el reparto de apoyos no lo realizara ningún lidercillo, nadie, ningún político, nadie, que sea la Marina y la Sedena. Entonces yo le agradezco esta decisión, presidente, porque sin duda eso evitará que exista inconformidad, porque como sabemos estas instituciones tienen un gran prestigio y ellos no tienen miramientos ni de colores ni ningún tipo, apoyan de manera directa a la población que está afectada. Por eso también es muy importante, y le agradezco mucho, que se esté realizando ya el censo, y con base en eso y con el apoyo de Marina y Sedena, sin duda vamos inmediatamente a atender las peticiones que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Procedemos al informe, señor presidente, sobre las afectaciones del suministro eléctrico por el huracán Grace en territorio nacional. Tuvo una primera entrada en Guerrero, Yucatán y Campeche, y una segunda entrada al territorio nacional en Veracruz el 21 de agosto de 2021, alrededor de las 0:30 horas, con categoría 3 en la escala. Categoría 3 significa lo que ha venido ocurriendo en Veracruz, 200 hasta 209 kilómetros por hora. Han resultado afectados, señor presidente, 868,996 usuarios de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y San Luis Potosí, con la intervención de 1,712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Al 25 de agosto se tiene confianza en el restablecimiento del sistema eléctrico el día de hoy y mañana. Pedimos así la continuación del video. Antes, durante y después del huracán Grace, intenso y agresivo como pocos, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias y contingencias. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios esenciales, hospitales, sistemas de comunicación, agua potable e instalaciones estratégicas. El primer impacto de Grace fue el jueves 19 de agosto, cuando llegó a la península de Yucatán. La CFE se anticipó enviando 1,224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero. En Yucatán, Campeche y Quintana Roo,
Grace afectó el suministro eléctrico de 740.509 usuarios. Trabajando sin parar, el personal experto y comprometido de CFE restableció a la normalidad el flujo eléctrico en tan solo 2 días. Después, la madrugada del 21 de agosto, Grace entró a Veracruz convertido en huracán categoría 3. Causó fuertes lluvias y vientos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, afectando a 868,000 usuarios, 456,000 en Veracruz. La CFE se preparó ante este segundo embate, disponiendo de 1,712 trabajadores electricistas, 338 grúas, 474 vehículos, 35 plantas de emergencia y 2 helicópteros. Los trabajadores no han parado, y pese a los graves daños que dejó Grace a su paso, en solo 48 horas recuperaron el servicio para el 65% de los usuarios afectados. La CFE y su personal siempre han dado todo para que los mexicanos tengan electricidad. Para nosotros es un orgullo trabajar a pesar de complicaciones de acceso y afectaciones climatológicas. No pararemos hasta que el suministro eléctrico vuelva a la normalidad en las zonas afectadas. Hasta el momento, se ha restablecido el suministro al 90% de los usuarios afectados. A la mayoría de los 86,000 que siguen en proceso de atención, se les restablecerá el suministro el día de hoy. A quienes están dispersos y en lugares con más dificultades de acceso, se les restablecerá el día de mañana. La CFE refrenda su compromiso de restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados, dando prioridad y respaldo a los 22 municipios veracruzanos declarados en emergencia. Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. A continuación vamos a exponer lo que le corresponde a la Secretaría de Marina Armada de México a través de su Plan Marina. Esto es el número de elementos que tenemos desplegados y estos también es los recursos materiales con los que están desplegados. Por ejemplo, tenemos embarcaciones menores 3, helicópteros 4 y 118 vehículos de diferentes cualidades y capacidades. Tenemos 3 cocinas móviles y plantas portátiles generadoras de energía 7. La que sigue, por favor. A la Secretaría de Marina, a través de su Plan Marina, le tocó atender 9 municipios, lo pueden ver ahí, y tienen en cada municipio diferente personal y diferentes equipos. Por ejemplo, en Poza Rica, Veracruz, que es para nosotros, ahí va a ser un centro. Estamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa a través de su Plan DN3. Cerca de ahí hay una cuartel de la defensa y va a ser un centro de acopio, y de ahí se van a trasladar a Poza Rica, al aeropuerto, donde hay 12 helicópteros MI que tienen la capacidad de transportar entre 1,000 y 1,200 despensas, y así como otro tipo de productos que nos vayan llegando. Y pues tienen también elementos, tienen vehículos, porque el traslado de las despensas no nada más va a ser vía helicóptero, sino también tiene que ser vía terrestre. Se nos está dificultando un poco el traslado hacia los lugares altos por la cuestión del estado del tiempo, ¿no? Pero son los diferentes municipios y las diferentes cosas que tiene cada uno de los municipios. Y a continuación pues vamos a ver una serie de fotografías donde esta ayuda ya se está llevando a cabo hace más o menos 48 horas. Por ejemplo, aquí en Poza Rica se están distribuyendo a través de los helicópteros, se han distribuido hasta ahorita 2,000 litros de agua, porque apenas nos está llegando ahorita todo lo que hoy en la mañana va a empezar a repartirse ya en forma, digamos que en mayor cantidad, porque ya nos están llegando todas las despensas y una serie de cosas que se van a empezar a repartir. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, en Plan Sánchez y Tantoyuca se efectuaron recorridos de vigilancia y extracción de lodo en alguna de las casas que fueron afectadas. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en el municipio de Jalapa todo lo que se llevó a
cabo con personal. Afortunadamente aquí en Jalapa ya prácticamente podemos decir que estamos en la normalidad cotidiana, ¿no? La que sigue, por favor. En el municipio de Cazones también hubo atenciones médicas, remoción de árboles, de limpieza y liberación de vialidades. La que sigue, por favor. En Tuxpan también lo mismo, remoción de árboles y liberación de vialidades en diversas colonias. La que sigue. En Álamo también se efectuó lo mismo, remoción de lodos y la limpieza en las vialidades. La que sigue, por favor. Y por último, en Tecolutla también lo mismo, se llevó a cabo ese tipo de acciones que se están implementando en los 9 municipios que le corresponde a la Secretaría de Marina. Gracias, buen día. Con permiso. Con su permiso, señor presidente. Bien, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, aquí vamos a informar sobre las acciones que se han llevado a cabo para la atención de este auxilio a la población. Durante la fase de prevención, la Secretaría de la Defensa alertó a 35.096 hombres en todo el área en donde se tenía la información que podría ser afectado por el huracán Grace. Ya una vez que se identificó la entrada del huracán, pues se desplegó personal principalmente en Veracruz, casi 10.000 hombres, con 420 vehículos, 550 zapadores. Estos son elementos del Batallón de Ingenieros de Combate que tenemos aquí en el estado, que son especialistas para el apoyo en caso de desastres. También 250 elementos médicos, 13 aeronaves, 13 helicópteros, 8 aviones, 25 equipos o maquinaria pesada y 3 cocinas comunitarias. Y tenemos todavía la fuerza de apoyo a casos de desastre en la Ciudad de México. Esta sigue en alerta para que de requerirlo se traslade aquí al estado de Veracruz. También durante esta fase de prevención se coordinó con el gobierno del estado la activación o la preparación de 396 albergues, el monitoreo del movimiento del huracán. Se establecieron dos centros de acopio, uno en Coatzintla y otro en el Tajín. En el de Coatzintla para recibir todo el apoyo federal, y el Tajín toda la parte del gobierno del estado y donaciones provenientes de otros lugares. También se establecieron 7 subcentros para hacer la distribución de toda la ayuda, que es allá en Cerro Azul, Tuxpan, Coatzintla, Tajín, Martínez de la Torre, Tempual y San Rafael. También se estuvo monitoreando lo del cierre del aeropuerto para evitar algunos accidentes y reconocimientos terrestres en el área. Ya una vez que el día sábado impactó el huracán, se identificó el área, las zonas militares que están o que coinciden con el área afectada son la 19, la 25 y la 26 zonas, las cuales está activado con todo su personal para apoyar a la población. Se identificaron, como ya lo mencionó el señor gobernador, 62 municipios con diferentes grados de afectación y 24 son los que están mayormente afectados y donde vamos a concentrar la ayuda en estos momentos. Los daños preliminares que se pudieron ubicar durante los reconocimientos fueron daños en diferentes colonias o comunidades, daños en escuelas, derrumbes, deslaves, corrientes desbordadas, árboles caídos, puentes caídos. Esto ya también lo citó el señor gobernador. Va a realizarse un censo ordenado ya por el señor presidente para que con el censo se tenga la información certera sobre los daños y sobre las familias a las cuales requieren el apoyo. Durante ya la fase de auxilio, en donde el personal ya desplegado inició sus actividades, estas son los principales: el rescate de 6 cuerpos lamentablemente sin vida, la búsqueda
búsqueda y rescate de 4 personas, 34 familias evacuadas, 380 raciones calientes distribuidas en diferentes partes. Tenemos ya en proceso de distribución estas primeras 3.429 despensas. El proceso de distribución abarca desde la recepción, la lotificación, la integración de esas despensas, la organización y el traslado hacia las áreas que determinen el personal que está coordinando todas las acciones. También se remolcaron 50 vehículos que estaban varados, 130 toneladas de lodo y escombros, 458 árboles caídos, 18 ríos o corrientes fueron desasolvados y se efectuó el control de tránsito en 23 puntos donde existía anegación. Continuando con las acciones, el día 22 se recibió la instrucción del señor presidente de trasladar agua. Estaba siendo requerida agua en el área por las condiciones en que se había sido afectadas las áreas aquí en Veracruz. Entonces, con esta instrucción del señor presidente, rápidamente se trasladaron aeronaves con agua para ser distribuida. El día 22 fueron 8 toneladas de agua con 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y el día 23 otras 8 toneladas con estos otros 2 aviones para concentrar el agua y distribuirla en el área crítica. Se realizó la adquisición ahí mismo en Poza Rica de 10.7 toneladas de agua también para ser distribuida, siendo un total de 26.7 toneladas que se distribuyeron en lo que es de Gutiérrez Zamora a Tecolutla, de Galeana a la zona rural de Poza Rica, Coatzintla hacia el Espinal. Se emplearon, como mencioné, las aeronaves de la Fuerza Aérea y personal de pilotos. También viendo esta necesidad del agua y para evitar todo el movimiento del traslado de otros puntos, desplegamos una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Menegildo Galeana, Gutiérrez Zamora, Veracruz, en una parte central para atender a poblaciones cercanas ahí y otras un poquito más lejanas. La principal ayuda sería, o los poblados más cercanos son Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Carrillo Puerto, San Pablo y El Rincón, y las un poco más alejadas que todavía alcanzamos a proporcionar el apoyo son Tres Cruces, La Grandeza y El Encanto. Hasta la fecha hemos distribuido 40,000 litros de agua purificada. Esta purificadora trabaja o purifica 5,000 litros por hora. Tiene 3 cisternas que le están abasteciendo de agua para poder estar auxiliando a la población. También continuando con las actividades, en Coatzintla, como ya lo mencionó el almirante secretario de Marina, ahí hay un centro de acopio que ahí se va a concentrar la ayuda para poder distribuirla a los demás poblados. Va a haber en el aeropuerto ahí de Poza Rica un centro alterno en donde estarán en apoyo helicópteros de la Guardia Nacional, 2 helicópteros, 2 Mi-17, 2 helicópteros de Mi-17 también de la Secretaría de la Defensa y los 2 helicópteros también de la Secretaría de Marina que estarán realizando esta actividad para poder llevar a los lugares con rapidez todo este apoyo. Adicionalmente, se está coordinando con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, la concentración aquí al Estado de ayuda que se está siendo recolectada allá en esa ciudad a través de 16 centros de acopio. Todo despensas o suministros diversos que se logren recolectar en la Ciudad de México serán trasladados al centro de acopio del Tajín para su reorganización, su integración y su despliegue hacia las áreas donde se requiera y donde lo determine el personal del gobierno federal y del Estado que están organizando todo el apoyo. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buen día a todos y a todas. Informo a la población de Veracruz
y a los medios de comunicación que de manera conjunta el Gobierno federal y el Gobierno del Estado, a través de una evaluación de daños que se empezó a realizar desde el primer momento en que pasó el huracán, es decir, desde el sábado 21 de agosto, se empezó a realizar una evaluación de daños, asimismo el análisis de necesidades, y se determinó que son 24 municipios los más afectados por el paso del huracán Grace. Esto significa que son 24 municipios que requieren de una atención emergente, urgente. Asimismo, otros municipios que serán atendidos en su momento, pero de primer momento tenemos estos 24 municipios que, repito, de manera acordada se ha definido con el Gobierno del Estado, asimismo con los municipios. Desde el primer momento que venía el huracán Grace para entrar a territorio nacional aquí en Veracruz, hemos estado trabajando de manera muy coordinada, ya lo mencionaron aquí de una manera muy precisa, de todos los elementos que hemos estado aquí en el Estado para apoyar a la población. Mencionar a ustedes que son más de 14,400 elementos del Gobierno de México que han atendido esta emergencia y que seguimos atendiendo. La Sedena, Marina, la CFE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, DIF federal, Conagua, Cruz Roja y, por supuesto, el apoyo invaluable y muy importante de los servidores públicos del Gobierno de Veracruz. Voy a mencionar de una manera muy rápida estos municipios que serán atendidos en primer momento de una manera emergente: Álamo, Castillo de Teayo, Cazones, Chicontepec, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Cosquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Guayococotla, Ilamatlán, Ixcoatlán, Mecatlán, Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Zacualpan y Xozocolco. La que sigue, por favor. Como ya lo mencionó aquí el señor presidente de México, para nosotros es muy importante el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar, acompañado por el Gobierno del Estado y los servidores de la Nación, para levantar un censo en donde se va a determinar con mucha precisión cuáles son los daños. Este censo se hace casa por casa, lo hacen los servidores públicos, todos de una manera muy coordinada. El censo iniciará el día de hoy y tal vez estará concluyendo en una semana aproximadamente, según lo menciona el secretario de Bienestar, el licenciado May. Como ya sabemos, la dinámica de este censo es muy transparente, es muy minucioso, en donde se platica directamente con el jefe o la jefa de familia para recabar la información necesaria de la afectación de su vivienda. Se registran estos datos bajo un cuestionario, también se recogen documentos como el INE, el CURP o un comprobante de domicilio. Se coloca este distintivo que ustedes ya conocen y todos los mexicanos lo conocen a partir de la emergencia que atendimos el año pasado en Tabasco. Es un distintivo muy particular que dice vivienda censada. Evidentemente también se realiza un levantamiento fotográfico. Es importante mencionar que este censo se va a ampliar a los estados de Puebla e Hidalgo, que fue el paso del huracán Grace. Iniciamos aquí en el estado de Veracruz y nos continuamos para Puebla e Hidalgo. El censo en los 24 municipios afectados, repito, quiero ser muy enfática, afectados por el huracán Grace, será casa por casa y lo harán de una manera muy precisa los servidores públicos federales. Se hará un registro también de las pérdidas por ganado o en la producción agrícola. De haber afectaciones, que entendemos que así es importante que sepa la población afectada que haya perdido productos agrícolas o ganaderos, que habrá un apoyo directo a los afectados. No hay intermediarios. A través del censo importantísimo que realiza Bienestar, se hace el apoyo directo para
de las personas afectadas y todos los insumos, como ya se mencionó aquí de manera reiterada, se hace a través de los servidores de la Sedena y de Marina. Asimismo, SEDATU realiza de manera conjunta una evaluación de los daños en la vivienda. Ya lo está realizando desde el sábado pasado. Ya tenemos algunas cifras preliminares. También se revisan los servicios de la vivienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya también con un levantamiento preliminar de pavimentación de caminos y puentes. Desde el primer momento se ha estado distribuyendo entre la población afectada una despensa de sobrevivencia que se realiza de una manera muy importante, distribuyéndolo de casa por casa. Es una despensa muy buena porque la gente se queda sin nada por el momento, por días incluso, y se va a incrementar. Tenemos la instrucción precisa del presidente de México de que el gobierno federal apoye a esta población afectada. Se van a distribuir insumos de despensas, de agua, láminas, que son muy importantes, los cobertores, colchonetas, kit de limpieza, etcétera. Informar a la población. Sedena y Marina distribuye directamente entre la población afectada. Esto nos permite ser transparentes, nos permite estar cercanos a la gente y que nos vaya identificando como gente honesta y transparente, y además que trabaja con mucho compromiso. Todas estas cantidades que se entreguen, repito, serán distribuidas por Sedena y Marina. Ya tenemos un centro de acopio muy importante que ha instalado la Sedena en el municipio de Coatzintla. Por último, solo hacer énfasis en las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que reúne con el gobierno del Estado de manera coordinada la identificación de las afectaciones de la red estatal, así como la evaluación de los daños de la red federal y, evidentemente, iniciar de inmediato con la rehabilitación de los caminos que por el momento ya están abiertos. La evaluación de daños a través de la SEDATU, de las viviendas afectadas, asimismo la reconstrucción de la infraestructura que se levante en el censo, que haya que realizar, que haya que atender de hospitales y escuelas. Todo esto será levantado por el censo que realice la Secretaría de Bienestar. Eso sería todo, señor presidente. Bueno, pues comenzamos. Gracias, presidente. Buenos días. Claudia Montero, de Al Calor Político. Me gustaría preguntarle con respecto al regreso a clases el próximo lunes, tomando en cuenta las zonas afectadas, donde hay escuelas dañadas, donde ya se mencionó que no van a poder tener el regreso a clases presenciales. Si hay escuelas dañadas, también hay viviendas que tuvieron daños totales, que tampoco van a poder tomar clases presenciales. ¿Qué medidas se van a tomar como para que los estudiantes de las zonas afectadas que no van a poder acudir a las escuelas y que tampoco tienen una televisión, un radio o manera de tomar clases en línea, a distancia, ¿qué se va a hacer para que ellos no tengan este atraso en el próximo inicio a clases? Bueno, donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio a clases. Pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 62. Entonces sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Todo esto lo digo porque estoy a favor decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, que tengan su techo, las viviendas que fueron afectadas por los vientos, sobre todo láminas de zinc en las zonas más apartadas, pobres de Veracruz, en la sierra. Ya se dio la instrucción de adquirir todas las láminas que se necesiten, y también es importante lo que se ha informado el día de hoy. Ojalá y se internalice la noticia de que entre hoy y mañana se termina de restablecer en Veracruz todo el servicio eléctrico
Esto es algo excepcional y se debe a los trabajadores electricistas. Mi reconocimiento a los trabajadores electricistas. Esta es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer los neoliberales corruptos. ¿Dónde está Iberdrola en una circunstancia como esta? La empresa particular española que recibió contratos y subsidios durante el periodo neoliberal. ¿Dónde está? ¿Qué hacen para ayudar al pueblo en una circunstancia como esta? Es realmente lamentable que se haya apostado a desaparecer, a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, qué bien que tenemos esta empresa pública, que la vamos a seguir fortaleciendo. Agradecerle a los trabajadores de México, los trabajadores electricistas, los trabajadores petroleros, las maestras, los maestros, a todos los trabajadores, porque con ellos estamos levantando al país. Entonces, vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal cuando no se pueda tener la clase o las clases presenciales, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, con el Canal 11, con el Canal 22, con los medios públicos. Vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso en lo educativo. En materia educativa. Es apurarnos. Yo espero que si ya vamos a tener restablecido el sistema eléctrico hoy o mañana, en una semana más vamos a tener ya láminas, ya está llegando el apoyo en despensas, se están restableciendo también las comunicaciones y vamos a esperar para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad. Buenos días, presidente. Pablo Jair Ortega, de Versiones y Columnas Sin Nombre. Nada más una pregunta. Hace unos días fue asesinado el periodista Jacinto Romero Flores en el municipio de Ixtaxoquitlán. Usted comentaba en su conferencia mañanera hace unos días que iba a plantear la revisión del mecanismo de protección a periodistas con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Quisiera saber si hay algún avance en este tema. Nada más sería mi intervención. Sí, se está analizando cómo revisar este sistema de protección a periodistas. Es un compromiso. Alejandro Encinas tiene esta encomienda y lo vamos a hacer lo más pronto posible y yo espero que para la próxima semana ya él pueda informarnos sobre este tema. Y lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano y la pérdida de otros periodistas que en cumplimiento de su deber los asesinan. También decirles que no permitimos en ningún caso que estos hechos delictivos queden impunes. Hoy me acaban de informar de cómo ya están presos todos los que participaron, creo que falta uno, en los crímenes que se cometieron en el sur de Veracruz, en Cozoleacac, dos mujeres, la mamá, la hija, que entraron a sus casas para robarles y las asesinaron de manera vil, cobarde, de manera brutal, y ya están todos prácticamente en la cárcel. Esto fue este mismo año, como en febrero, sí, y ya están todos en la cárcel. Falta uno. No podemos permitir que queden impunes estos casos. Se les da seguimiento. Aquí en el caso de Veracruz contamos con el apoyo de la Procuraduría o Fiscalía del Estado, que actúa muy bien. Fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz. Se puede hasta probar con datos. A partir de que se removió al fiscal, bajaron los homicidios y los secuestros, sobre todo, porque depende mucho del comportamiento, como decía el presidente Juárez, del recto proceder de la autoridad. Depende muchísimo. Si la delincuencia manda, pues ya no hay esperanzas. Es sálvese el que pueda, es pecho a tierra. Y así era en muchos casos. Entonces, tiene que haber una línea divisoria clara, una frontera entre delincuencia y autoridad, que no se mezcle, que no se nutra, que no se
alimente mutuamente la delincuencia y la autoridad, que sean dos cosas distintas. Entonces, aquí tenemos esa ventaja en el caso de Veracruz, de que se logró una separación de la delincuencia con las autoridades. Mujer, y luego el compañero de atrás. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntarle, no sé si la coordinadora de Protección Civil nos pueda compartir la cifra preliminar de personas afectadas por el huracán. ¿Cuál sería el mecanismo de apoyo? Si se les va a entregar un vale y después serían enseres, y también el número de personas fallecidas. Con permiso, como lo mencioné hace rato, la cifra exacta, precisa de la gente afectada por el paso del huracán se va a estimar después del censo. Nosotros tenemos que ser muy precavidos, muy precisos en el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar. Va a ser un trabajo muy rápido, ellos tienen una amplia experiencia. En el transcurso de la semana sabremos con precisión cuántas personas fueron afectadas y también cuántas viviendas con exactitud, para poder entregar los insumos necesarios para poder salir adelante por esta afectación. ¿Cuál fue la otra pregunta, perdone? ¿Cuál sería el mecanismo de apoyo? Es a través de la Sedena y de Marina se entregarán todos, absolutamente todos los insumos para la población afectada. Ningún otro servidor público tiene la autorización, mucho menos un líder, como lo menciona el presidente, un dirigente político, podrá realizar ninguna entrega de las adquisiciones que compre el gobierno federal. Compras que no tienen límite, el límite lo pone la propia población. El levantamiento va a ser muy transparente, lo vamos a dar a conocer en su momento. Les pedimos, por favor, solo un poco de paciencia. En cuanto concluya el censo, daremos la cifra precisa de la población que va a ser beneficiada y también el número de viviendas y qué acciones se van a realizar por parte del Gobierno de México para el beneficio de la gente afectada. Por favor. Presidente. Bien, sobre el número de fallecimientos, lamentablemente la mayoría se da aquí en la ciudad de Jalapa. El golpe de agua trajo consigo el deslave de una parte de una zona elevada y afectó una vivienda donde, como ustedes saben, fallecieron 6 personas de la misma familia, son la madre y los hijos. Y también el día del evento, por la noche, o sea, un día anterior, se registró el fallecimiento de una persona que, no obstante que estaba ya impactando el ojo del huracán en Poza Rica, se aventuró a caminar por la calle y entonces uno de los techos lo golpeó y le arrebató la vida, lamentablemente. Son los que tenemos en registro. Había 3 personas que un servidor mencionó, estaban desaparecidas aquí mismo en Jalapa. Después resultó que aparecieron porque se habían resguardado en otro lugar, pero de momento al buscar en su casa pues no se habían encontrado, se temía por que les hubiera pasado algo, ya se ubicaron. Asimismo también se localizó a otra persona en el norte del estado, que también esa persona, sus familiares lo andaban buscando, es una persona adulta. Resultó que había salido a otras cosas y ya fue localizado. Hasta ahora son lo que tenemos registrado. Por fortuna no hay mayores decesos. Gracias. Presidente, 2 preguntas, si me permite. Primero, sobre esta resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que le pide al gobierno de Estados Unidos restablecer el programa Quédate en México, si el gobierno mexicano estaría en posibilidad de recibir de nueva cuenta a estas personas que solicitan asilo a ese país. Sí, acerca de esa resolución de la Corte del gobierno de Estados Unidos, hoy va a dar una conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores. Él va a tratar este asunto más tarde, el día de hoy. Y en otro tema, hoy Ricardo Anaya sube un nuevo video, lo hace temprano porque supongo quiere aparecer en la conferencia mañanera, y dice que él se presenta ante el juez si sus hermanos tienen el mismo tratamiento luego de que aparecieron en video recibiendo dinero. ¿Qué le respondería a Ricardo Anaya? Pues que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Entonces él lo sabe. Entonces, de manera mañosa,
me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar al ladrón, al ladrón, al ladrón, que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer. Eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores. Esto ya cambió. También no tengo nada que ver con el poder judicial. Es un poder autónomo, es un poder independiente. Los jueces actúan por su cuenta. Hasta constantemente los estoy cuestionando. No están subordinados. No es como el tiempo de antes que el presidente le daba órdenes, hasta hace poco, a los ministros de la Corte, al presidente de la Corte. Yo lo padecí. El presidente Fox le dio instrucciones al presidente de la Suprema Corte para que me iniciaran un juicio político. Así, claro, hasta se pronunciaron en contra mía todos los ministros desplegados por instrucciones del presidente Fox. Entonces, no somos iguales. Esta gente de pensamiento conservador, además de corruptos, son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces, que le quede claro, aunque la verdad, repito, sí le queda claro. Sería solo una estrategia política. Es una marrullería, una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero? Que sirva esto de experiencia para los jóvenes, que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es yo voy a escalar, voy a encaramarme en un cargo, la política trepadora, sin importar los medios. El fin justifica los medios, decía Maquiavel. Y es lícito todo cuando se trata de llegar al poder. No, se requiere de la autoridad moral. Eso para los jóvenes. No es a ver, me voy a colar. Este joven, durante todo su ascenso, fue atropellando a los mismos de su partido. Lo que pasa es que como son iguales, pues ahora ya se les olvidó. Pero fue avanzando y entonces hizo acuerdos con todos. Hizo acuerdo con el PRI, siendo él del PAN, con Peña, acuerdos. Y luego, ya que había vencido a todos, que estaba allá arriba y se sentía todopoderoso, traiciona a Peña. Esa es la verdad. A los que le habían dado dinero y aconsejado o mal aconsejado, le dicen, ¿no? Puedes ganar la presidencia porque Peña está muy desprestigiado. Si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel. Imagínense esas cosas. Yo recuerdo que estábamos en un debate y esto no salió al aire, pero cuando él empieza a hablar de eso, tenía yo junto a Mitt y Mitt diciendo, eres un corrupto, señalándolo a él. A Anaya, nada más que no salió. Pues, ¿por qué? Pues sí, pero yo estaba junto a Mitt. Yo no dije nada, yo dije allá ustedes, ¿no? Pero no se llevan fuerte, pero entonces eso es. Pero además, sobre este tema está de por medio otra información muy relevante, que es toda una enseñanza. ¿Cómo aprobaron la llamada reforma energética? Porque lo que dice el director de Pemex de entonces es de que le ordenaron que entregara dinero a los legisladores para que votaran por la reforma energética. Eso es un asunto de escándalo. ¿En qué país del mundo sucede eso? De que para llevar a cabo una reforma entreguen dinero a los legisladores, en este caso a senadores, y ya lo dije ayer y lo repito ahora. ¿En qué se benefició del pueblo de México con esa reforma? En nada, al contrario, se perjudicó. Con esa reforma es que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Con esa reforma es que se abandonó Pemex, se dejaron en ruina las refinerías, aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, de la energía eléctrica. Hicieron su agosto los de arriba, los traficantes de influencia, políticos corruptos, y se afectó al pueblo. Entonces todo eso es lo que está saliendo, lo que está ventilándose. Entonces que la Fiscalía y el Poder Judicial informe, que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación. Si no, me va a seguir echando
echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia, porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse. Y como tiene tanto apoyo en los medios de información, porque los protegen, pues hasta a los que lo habían acusado de corrupción en su momento, y ahora lo están defendiendo. Es el mundo al revés. Como dicen una cosa, dicen otra, como diría la señora. Entonces, pero sí sería bueno que se transparente todo. Y así ya se sabe, ¿no?, de qué se trata. ¿Ustedes creen que la gente sepa con claridad de qué se le acusa? No, ¿verdad? Porque es un asunto de juzgados, son denuncias. Entonces, por el debido proceso no se puede dar a conocer. Entonces, pasa al juez, de repente se puede dictar orden de aprehensión y él puede decir, ahí está, me están persiguiendo. Y yo quedo como autoritario, como que estoy persiguiendo a mis adversarios. Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo. ¿Qué voy a estar pensando yo en eso? Diría que hasta en términos políticos, hasta conviene un candidato así. O sea, de veras. Sí, porque en una de esas el bloque conservador, ¿no?, saca de candidato a Loret de Mola, ¿no?, que tenga más, ¿no?, o a López Dóriga, o al dueño del Oxxo, a Yunes. Pues, que pueden significar al de la Coparmex, pura finísimas personas, ¿no?, o a los dirigentes de los partidos actuales, pero ya, ¿para qué me meto en eso? Bueno, el compañero. Señor presidente, buenos días. Noé Zabaleta, de Revista Proceso y Crónica de Jalapa. Decía la secretaria de Protección Civil que en una semana podía estar levantado la totalidad del censo de afectados. Yo quisiera saber qué tiempo máximo se pone el gobierno federal para que estos apoyos de los que habló la secretaria de Protección Civil sean entregados, porque en anteriores huracanes que han azotado Veracruz, azotaba en marzo y el año entrante llegaba el apoyo. Y usted decía que no hay límite presupuestal. Saber, porque lo que manejaba el secretario de Protección Civil son paliativos, son cosas de la inmediatez y de la emergencia. Saber si en ese no límite presupuestal que dijo usted incluye, por ejemplo, la reparación de la carretera 180 en los tramos Vega de la Torre, Martínez de la Torre, Nautla. Esa sería una pregunta. Y la segunda, nos enfilamos hacia la primera mitad de su sexenio. ¿Qué autoevaluación crítica hace usted de la atención a víctimas, sobre todo a colectivos de desaparecidos? Ha habido muchas quejas hacia su gobierno de colectivos de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz no se diga. Apenas el lunes, un día antes de que usted llegara, colectivos del puerto de Veracruz colocaban lonas en el gimnasio Benito Juárez, ya antes lo hicieron en el Pirata Fuente, de los rostros de sus hijos desaparecidos, porque decían que la Fiscalía ya se olvidó de buscarlos, decían que ha detenido las búsquedas, que ya no se está haciendo, ya no se está trabajando en la identificación de cuerpos. Entonces esa sería la pregunta, saber qué autocrítica hace usted. Muchas de las quejas de los colectivos van sobre el recorte a estos programas de atención a víctimas. Pues la verdad que el cuestionamiento a mi gobierno se lo dejo a mis críticos, que son muchísimos, en los medios de información todos, Proceso, Reforma, Milenio, Universal, Televisa, etcétera, todos, casi, con honrosas excepciones. ¿Cuándo va a llegar el apoyo? Lo más pronto posible. La diferencia con los de antes es lo que tú mencionabas, que tardaba mucho el apoyo en llegar, o no llegaba, o llegaba con moche. Ahora no es así. Desde luego tiene que ser un proceso organizado, ordenado, se tiene que hacer el censo. Lo que se está haciendo ahora es lo que se necesita en estos primeros días, restablecer la energía eléctrica. Es lo que pedía la gente al día siguiente del huracán. Lo que queremos es que se restablezca la energía eléctrica. Y ya hoy, a más tardar mañana, ya queda restablecida la energía eléctrica. Entonces no son paliativos, o sea, es lo que se requería. Cuitlagua me habló de Gutiérrez Zamora el domingo, porque no había agua. El huracán entra el sábado, las primeras horas del sábado, y pues se afecta todo el sistema hidráulico, precisamente porque no hay energía eléctrica y empieza a escasear el agua. Y el domingo doy la instrucción para que se traiga agua, se entregue agua. Ese mismo día salen 2 aviones de la Ciudad de México con agua, con garrafones de agua, pues lo pide el gobernador. Al día siguiente, el lunes, 2 más, y lo que ya informó aquí el general, consiguieron agua en Poza Rica y trajeron una potabilizadora. Eso es lo más urgente. Tenemos que entregar despensas
despensas, por la alimentación, que la gente pues no tiene ingresos, perdió cosechas, sobre todo en la parte alta, que es donde hay más pobreza. Ahí llovió sobre mojado, de por sí están damnificados por la pobreza, por la marginación. Filomeno Mara, allá Ilamatlán también, por la zona de Guayacocotla, son municipios muy pobres. Ya se están llevando despensas. A Ilamatlán el gobernador nos informaba que no se podía entrar. Apenas se llegó en helicóptero de la Secretaría de Marina, pero ya van a empezar a recibir, ya están recibiendo despensas, apoyos. Para tener una idea, así, en lo general, el gobierno del Estado hizo una evaluación que en estos 24 municipios hay alrededor de 130,000 viviendas precarias, con techos de lámina de zinc o de cartón o de palma, y se estima que todos esos techos se los llevó el viento. Entonces estamos hablando de alrededor de 1.500.000 láminas de zinc. Todo eso lo tenemos ya previsto. Por eso hablo que no hay límite para que haya despensas, que se atienda lo de las láminas, que eso es indispensable, los techos, si no la gente se queda en la intemperie. Sobre eso estamos. Y la parte que tú mencionas de las carreteras que se tienen que reparar, pero eso es un diagnóstico que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones. Aquí está el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, están la mayor parte de los secretarios responsables. Se acaba de ir el secretario de Desarrollo Urbano, está el secretario de Bienestar, todos. Desde ayer estamos trabajando. Regresamos de Córdoba y tuvimos una reunión para planear todo, y ya lo avanzado por el gobierno del Estado era considerable. Acerca de lo otro que planteas, nosotros estamos ayudando como nunca se había hecho. Y yo creo que lo más importante es que ya no sea el Estado como antes el principal violador de los derechos humanos. Esa es una diferencia, porque antes el principal violador, el violador por excelencia de los derechos humanos era el Estado. Eso ya no sucede. O sea, no se reprime al pueblo. Y estamos, lo explicaba yo, procurando que no haya impunidad y que haya justicia en todos los casos. A ver, una compañera allá, para el equilibrio. Presidente, muy buenos días. Laura Valencia, de Cuadratín, Veracruz. Preguntarle, presidente, insistir más allá en la entrega de enseres, víveres, si tienen contemplado un programa especial para, principalmente en dos sentidos, para empresarios, porque esa zona, como usted la conoce bien, pues es una zona que vive principalmente del turismo, hay mucho empresario allí que resultó muy afectado, y también si tiene contemplado un programa de empleo temporal. Como usted bien lo mencionó, en estas circunstancias, presidente, lo que la gente necesita es generar recursos, si eso está considerado. Y bueno, retomando un poco el tema de Ricardo Anaya, preguntarle si tiene conocimiento de que esas denuncias tendrían alcances en Veracruz, porque a propósito de este tema, pues ha revivido principalmente un audio en el que Ricardo Anaya habla con el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre un presunto desvío de recursos. Y bueno, también considerando que Miguel Ángel en campaña lo enfrentó a usted, presidente, incluso lo desafió cuando usted estaba en campaña. Yo no me quiero meter en eso, ya es mucho argüende. La verdad es que se dedicaban a robar con impunidad. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, se dedicaban a saquear. Entonces era una relación de componendas, de complicidades. Yo siempre denunciaba la corrupción, tardé años denunciando la corrupción, hice libros sobre la corrupción en México, siempre denunciando. Cuando llegué al gobierno me di cuenta que me había quedado corto, que era mucho más de lo que yo imaginaba. Y vaya que me tocó denunciar el Fobaproa. Hice un libro sobre el Fobaproa. Era algo terrible lo que hacían. En todo. El gobierno estaba podrido. Entonces, pues ahora está saliendo todo eso. Y yo lo que considero es que es bueno, sobre todo para la no repetición, porque lo peor de todo era de que robaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Eso era lo peor. Se consideraba como algo normal. Era un tonto el que no robaba. Entonces, ahora es distinto. Ya se señala al corrupto y hay que estigmatizar la corrupción, porque nada dañó más a México que la corrupción política. Nada. Lo puedo probar técnica, científicamente. Nada. Cuando se habla del modelo neoliberal, pues a lo mejor hubiese funcionado, pero ningún modelo
modelo económico funciona con la corrupción que imperaba en México. Ninguno hubiese funcionado. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que había que pasar los bienes públicos al sector privado, porque así se garantizaba, porque es un poco el discurso, más eficiencia, porque el gobierno no sabe administrar y la iniciativa privada sí sabe de negocios y son eficientes y además son honrados. Esos son los supuestos. Pero imagínense si en esa operación de traslado de bienes públicos a particulares, que fue lo que hicieron, esos bienes públicos, en vez de venderse al precio real, se regalan, y el que recibe un bien público es parte del mismo grupo político. Cuando entregaron los bancos a los particulares, alguien que no era banquero, que no lo voy a mencionar aquí porque tampoco voy a hacer yo toda la tarea, ustedes son mirones profesionales, uno que no era banquero y recibe un banco y exclama, ¿no? Y yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para mí solito. Así fue. Entonces era un desorden. Entonces ya eso afortunadamente está pasando. Hay algunos que están molestos, que no les gusta, pero deberían de también analizar que esto es conveniente para sus hijos, para sus nietos, para las nuevas generaciones, que ya no se puede seguir como antes, que tienen que darse los cambios. Lo otro que preguntabas primero, sí, vamos con el censo. Ya habló de que no hay límite. Gracias, perdón. Si tiene algún monto, presidente. Es que no me gusta. Con estas declaratorias de emergencia y de desastre, ¿cuál es el monto al que asciende Veracruz? Que, es muy fácil eso, decir 5,000, 10,000, 20,000 millones. O sea, no es eso. Eso es lo que se requiera, lo que se necesite para ayudar a la gente. Lo que hablabas, por ejemplo, tú de pequeños comercios, me lo planteó Cuitlagua, de gente que vive del turismo y que sus palapas se las llevó el viento. ¿Y ahora qué hace si vive de eso? Pues los vamos a ayudar. Nada más que primero tenemos que ir a verlos. Vamos a hacer el censo lo más pronto posible. Tenemos el compromiso de que el martes en la noche, martes próximo, ya tenemos el censo de los primeros 24 municipios. Tenemos una reunión en Palacio Nacional el martes próximo a las 6 de la tarde y ya vamos ahí a tomar decisión. Ya de manera más precisa ya vamos a poder decir esto para láminas, esto para las despensas que ya se están adquiriendo, se van a adquirir más. Esto lo va a hacer la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Ya está la autorización. Ayer estuvo aquí, está todavía la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos. Tenemos los recursos disponibles. Y lo mismo en el caso de ayudas directas, si se necesitan, y los caminos y las escuelas y centros de salud. Es un programa integral. Así se hizo en Tabasco con las inundaciones y ya prácticamente terminamos. Ahí, como lo comentaba el compañero, que habían tardanzas antes. Ahí no hemos tardado en Tabasco porque se entregaron enseres y con la crisis económica y sobre todo con la pandemia hay poca oferta de aparatos electrodomésticos, pero esto es general. En Estados Unidos hablaba yo hace unos días de que se compra un refrigerador y lo entregan en 2-3 meses. No hay. Eso nos está pasando a nosotros. Tenemos compras hechas de estufas, de refrigeradores y no nos entregan. Ya habíamos acordado entregar en septiembre, el 13 de septiembre, y vamos a tener que, en el caso de Tabasco, llegar hasta diciembre porque no nos entregan los electrodomésticos, las empresas. Hay una crisis general de falta de electrodomésticos, pero ya vamos saliendo. Entonces, eso es lo que puedo contestarte, pero sí vamos a hacerlo lo más pronto posible. Presidente, veo muy completo el informe que han dado de lo que están haciendo ahorita, pero me queda una duda con dos preguntas relacionadas. En primer lugar, es muy importante la atención a la población, pero la población también tiene que comer y entonces el campo necesita un tratamiento especial y bueno, no creo que las personas que están haciendo el censo estén atendiendo el asunto del campo porque son diferentes cosas, o sea, no se puede diagnosticar de la misma manera. Entonces yo creo que para Veracruz, sobre todo por cientos de hectáreas que se han perdido, luego no va a haber qué comer, necesita un trabajo especial de asistencia técnica y de financiamiento, la cuestión de la pesca. No hay ahorita ni cómo ponerle hielo al pescado. Y el otro punto es, ¿para qué esperar a que se den las inundaciones, sobre todo en la cuenca baja, por su tierra, por allá por Novillero y toda esa zona? Pues ya se están sintiendo
entiendo la posibilidad de unos días más vamos a estar hablando de eso, y entonces sí es importante también que se tomen previsiones para esa gente que ya está levantando hasta sus cosas porque ya sabe que viene la inundación. Eso es todo, señor presidente. Sí, hay que prevenir. Tú dices en el Papaloapan, ¿no? Sí. ¿Algo? Sí, conozco. Paltepet. No, Paltepet, sí. Y Cosamaloapan y Tlacojalpan. Bueno, sí, hay que prevenir. Vamos a estar nosotros pendientes siempre. Y donde se puedan dragar ríos, desasolvar ríos, hacer bordos, ya la Secretaría de Marina está adquiriendo dragas con ese propósito y se está controlando mejor las presas. Por ejemplo, ahí sí hay 2 grandes presas que se tienen que controlar en el río Papaloapan y todo lo que planteas. Y en el caso de los censos para las afectaciones agropecuarias, los encargados de este censo saben, porque están trabajando en esa zona de tiempo atrás, tienen el programa Sembrando Vida en esa zona, tienen programa ahí, ¿cuántas? 30,000 hectáreas, no, 30,000 sembradores, ¿cuántas hectáreas? 75,000 hectáreas ahí donde afectó. Eso es lo importante, que ya se tienen ahí técnicos, entonces todos ellos participan y se puede tener un censo de las afectaciones. Ya el gobierno del estado tiene un censo, sí, de la pérdida de maíz, ¿sí?, de frijol, de cítricos, y sobre eso se va a trabajar y se va a ayudar. Muy bien. Una compañera allá. Buenos días, presidente. Sara Landa, de Mega Noticias y Crónica de Jalapa. Preguntarle una concretamente, ¿de dónde saldrá este recurso que será destinado para damnificados luego de que pues ya no existe el famoso Fonden? Y la otra, la vacunación. Muchos maestros de Veracruz están de alguna forma inconformes con regresar a clases presenciales y solicitan ser vacunados con la segunda dosis que se les aplicó la primera vez. ¿Su opinión al respecto? Bueno, eso del Fonden era un barril sin fondo. Era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero los funcionarios. Cada vez que había así una situación de emergencia, a comprar y a comprar carísimo. Si una lámina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en 2,000, así. Entonces, ahora ya no existe eso y no hay límite, no hay un presupuesto, no hay un techo. Es lo que se requiera, porque como no hay corrupción en el gobierno, no es para presumir, pero tenemos presupuesto. El pueblo de México tiene recursos en su gobierno para cuando se necesiten. Y yo no sé quién eran los del Fonden, quiénes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación. Ahora ya no hay Fonden porque no hay corrupción. Y estos casos los atiende de manera directa el presidente y el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, y desde luego en el caso de Veracruz el gobernador y el secretario de Comunicaciones y el secretario de Bienestar y la secretaria de Seguridad Pública y el director de la Comisión Federal de Electricidad y la coordinadora de Protección Civil y el comandante de la Guardia Nacional. Y les decía de que desde ayer están aquí la subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de Egresos y el secretario de Desarrollo Urbano y el director de Conagua. Todo el gobierno está aquí, entonces es mejor ahora. Aparte del director de la Comisión Federal, los directivos, los encargados de transmisión, distribución de energía, movilizaron a más de 1,000 elementos, trabajadores de estados cercanos, para venir a ayudar a parar postes, a poner transformadores y a restablecer el servicio. O sea, es ahora distinto, ¿no? Y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina. El Plan Marina funciona muy bien. La Secretaría de la Defensa, el Plan DN3. No podríamos sin estas dos instituciones actuar en el momento. Hay cosas muy tristes que no se pueden decir, pero los de la Secretaría de la Defensa rescataron a gente que estaba bajo tierra, ellos, horas después de que entrara el huracán. Entonces sí se está actuando. Lo del Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue, dale y dale y dale. A ver. Nada más para que se den una idea de cómo usaban el Fonden en los gobiernos anteriores. Aquí en Veracruz, ustedes saben, tuvimos varios eventos como y en uno de ellos se solicitaron despensas por un monto de 500 millones de pesos a Soriana. Supuestamente iba a ser una compra con ese dinero. Bueno, resulta que se le compraron y no le pagaron. Hoy estamos haciendo un acuerdo con esa empresa para pagarles porque tiene demandado al gobierno del estado por ese adeudo de 500 millones
millones de pesos, nada más para que vean que no era el camino y no tiene por qué seguir siendo ese camino. Yo estoy totalmente de acuerdo en esta implementación porque es muy efectiva. Como aquí lo dicen, dentro de los 7.800 previos de personal que se había movido ya al interior de la zona probable de afectación, iban muchos ya de Comisión Federal de Electricidad y no teníamos recursos Fonden. Ya se habían movilizado Marina, Sedena, nosotros, todos, y no teníamos Fonden. Esto se hace con los recursos humanos y lo que se tiene y se muestra esta capacidad. Insisto, en este punto, por ejemplo, en Veracruz fue categoría 3, los vientos derribaron torres eléctricas y en 24 horas ya más del 60%, en 48 horas más del 60% restablecieron de electricidad y no teníamos Fonden. Y ahora el planteamiento es muy bueno porque el censo y el apoyo directo garantiza todo. Estos malos manejos que se hicieron en el pasado pues ya quedan totalmente borrados y esto es lo mejor que podríamos tener. Ahora este manejo, yo le agradezco mucho al presidente la instrucción de ayer que dio, que es lo que se necesite y todavía más garantizado porque de eso de lo que se necesite es entrega directa. Y entonces tenemos, porque algo que recogí ahora que visité pues fue la queja esa de que ya sabían que con anteriores eventos iban o a veces ni iban, pero sí aparecían las grandes cantidades, 1.000 millones de pesos, 2.000 millones, 3.000, 20.000. Hay una cifra récord de alguien que solicitó 50.000 millones de pesos. Ustedes pueden ir a preguntar a las zonas afectadas de aquellos gobiernos, durante aquellos gobiernos, y se van a dar cuenta de la realidad de que nada más manejaron la cifra, quién sabe dónde quedó, y casi recogimos indicios de que la destrucción siguió ahí por muchos años. También una cosa que es importante, que estas conferencias pues ayudan mucho, es pedagogía. Se echaron a perder también algunas empresas durante el periodo neoliberal. No era nada más la corrupción del gobierno. Bueno, nada más imaginemos que las grandes empresas, los que tenían influencias, no pagaban impuestos. Imagínense la corrupción que implica el que tenga que pagar impuesto el ciudadano, todos, hasta la gente más humilde, más pobre, porque cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto. Y los de arriba no pagaban, les condonaban los impuestos. Entonces es un régimen de corrupción realmente destructivo, que produjo una decadencia y no están ajenos los particulares. Les voy a comentar algo porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado, pero que entiendan que son otros momentos. Se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mave. Nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos. De repente ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iban a hacer descuentos porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos. Es más, hasta nos dijeron, les vamos a hacer un descuento y nuestra empresa va a aportarles una cantidad de electrodomésticos para ayudar a los damnificados. Un poco lo que decía yo, a ver, ¿dónde está Iberdrola? ¿Dónde está ahora Iberdrola? Entonces les dijimos, no, ¿cómo te vamos a condonar los impuestos? Entonces no estás ayudando. Todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro. ¿Qué van a hacer si cuando nos morimos pues no nos llevamos nada? Ni modo que en un entierro, en un velorio, en un funeral vengan las mudanzas, ¿no? Con las cajas fuertes para enterrarlas también. Entonces todos tenemos que cambiar y ayudar. Ahora me acordé por esto de Soriana, que a lo mejor sí le debían, pero había también esta relación de complicidades, esta mezcolanza entre poder económico y poder político. Pero bueno, lo de las vacunas, todos los maestros ya están vacunados. ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando? Es que se dio una vacunación, sí, con CanSino, que es una sola dosis, y hasta ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Sí, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos. Se sabe, se está demostrando que si nos vacunamos con cualquiera de las vacunas tenemos protección. Desgraciadamente en esta nueva ola los que se están hospitalizando y están tristemente perdiendo la vida,
en un porcentaje mayor son los que no se han vacunado. Entonces hay que vacunarnos. Ese plan va a continuar aquí en Veracruz. También decir que en Veracruz y en Oaxaca la Secretaría de la Defensa entró a reforzar la vacunación y se está utilizando CanSIN. Lo que plantea el gobernador es que la zona afectada ya fue vacunada de 18 en adelante, toda la zona, afortunadamente, porque es un plan que traemos. El propósito es terminar de vacunar en octubre a los mayores de 18 años. Bueno, ya, nos vemos mañana. Te informo también, tenía yo preparado un sobrevuelo, pero la recomendación que nos hacen de la Secretaría de la Defensa es que no conviene por la situación del clima. Entonces vamos a regresar por carretera. Nos estamos viendo. Gracias.